8 años estaba en mi cama llorando. Estaba triste y desesperada. Lo único que podía pasar por mi mente era ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Y qué había hecho yo para merecer este problema? Hace 8 años toqué fondo, pero también hace 8 años decidí que si algún día tenía la oportunidad de estar en un escenario como el de hoy, no les iba a contar cómo este problema me destruyó, sino cómo me hizo más fuerte y grande. Probablemente a todos nos han dicho que las personas que más nos aman son las personas que más nos enseñan, pero también las que más nos pueden lastimar. Hoy quiero contarles a través de mi historia cómo con el dolor aprendí a abrazarme, a abrazar todos mis problemas y a abrazar mi dolor. Yo crecí en una familia un poco disfuncional, pero llena de amor. Crecí con 2 papás enfocados en darme lo mejor que me pudieron dar, para que así pudiera ser mi mejor versión. Primero estaba mi mamá Sandra, la mujer más amorosa, empática, fuerte y resiliente que he conocido. Mi mamá es el ejemplo de que no hay nada imposible de superar, que no importa el problema, la dificultad, ni ninguna cosa que nos pueda destruir, siempre y cuando tengamos resiliencia, amor y fuerza. Por el otro lado estaba mi papá Ricardo, el hombre más disciplinado, autoexigente, trabajador y divertido que he conocido en mi vida. Mi papá es el ejemplo de que todo es posible y que solo nos toma disciplina, pasión y amor para lograr aquellas cosas que nos hacen felices. Y luego estaba yo, la combinación de las 2 personas a las que más amaba. Una niña amorosa y empática que quería que todas las personas a su alrededor fueran felices, pero también una niña autoexigente y perseverante que en cada uno de los retos en su vida daba su 100% para así poder ser su mejor versión. Siguieron pasando los años y yo empecé a cambiar, pero así también lo hizo mi alrededor. Disciplina. Todo lo que había hecho en mi vida me había traído al momento de convertirme en mi mejor versión. Era una mujer feliz. Discusiones. Y eso fue cuando toda mi vida decide cambiar. De la nada, las 2 personas a las que más amaba comenzaron a discutir sobre cómo querían que fuera Valeria. Y las discusiones, gritos y peleas me hicieron sentir insuficiente. Mi papá era la persona de la exigencia y la perfección. ¿Y cómo no culparlo si aquí no me daría el tiempo de contar todos los logros personales, deportivos y a nivel profesional que mi papá tuvo? Para mi papá, la perfección era la equivalencia a la felicidad. ¿Y qué papá no quiere que su hija sea feliz? Y así fue como mi papá se concentró en enseñarme las bases para que yo fuera una niña feliz. Que si Valeria tenía que ser delgada, que si Valeria tenía que ser trabajadora, disciplinada, organizada, que si Valeria tenía que hacer ejercicio todos los días de su vida y que si Valeria tenía que ser perfecta. Y todos estos comentarios, a pesar de venir desde el amor, me hicieron sentir condicionada del amor de la persona que más me debía de proteger. Obsesión. Y aquí llega el momento en donde intento llenar toda esa lista de requisitos para hacer a mi papá feliz. Dejé mi felicidad para dársela a otra persona y cuando por fin creía haberlo conseguido,
mi vida decide dar un giro de 180 grados. Pasé de ver a mi papá unas horas al día a casi no poderlo ni ver. Y un día me atrevo a hacer la pregunta de qué está pasando. Y aquí me entero de que mi papá estaba en un centro de rehabilitación. Duelo. Elizabeth Kübler-Ross decía que el duelo son estas 5 fases por las que pasa una persona ante una pérdida. Pero hoy les quiero preguntar una cosa. ¿Qué tan seguido pasamos por el duelo? En realidad solo es cuando perdemos a alguien o nos pasa más seguido de lo que podemos pensar. Estas 5 fases del duelo nos ayudan a guiarnos. El duelo no es lineal. Lo que me pasa a mí no te va a pasar a ti, pero sí es una guía para saber qué puedes estar sintiendo, cómo lo puedes estar sintiendo y también para darnos cuenta de que hay un final en el camino del duelo. 1. Negación. Esto no es real, esto no me puede estar pasando. La negación es el colchón que nos atrapa después de la caída. Es el primer contacto fallido con nuestras emociones. Y estas son tantas que decidimos apagar lo que nos hace únicos, nuestras emociones. Y aquí nos volvemos insensibles ante aquel problema que nos está destruyendo. En la negación no estamos locos, sabemos qué nos está pasando y cómo nos está pasando, pero preferimos apagarnos para prepararnos para lo que sigue. 2. Ira, o como a mí me gusta llamarlo, el por qué a mí. La ira es el primer contacto con nuestras emociones. Enojo, frustración, furia y coraje se apodera de nosotros. Pero Elizabeth Kübler-Ross decía que la cantidad de ira que sentíamos era el reflejo del amor que teníamos por aquella persona, objeto y situación que ya no está con nosotros. Y en la ira llega el momento del tú. Tú me hiciste sentir esto, por tu culpa hoy estoy aquí y tú tienes la culpa de cómo me siento ante este problema. Pero la ira es realmente necesario, y ya que la ira es el problema o es esa situación que nos prepara para poder tocar fondo. 3. Negociación, el momento con más culpa. Y aquí llega el momento de preguntarnos, ¿qué pude haber hecho diferente? Y todas estas preguntas, dudas y cuestionamientos que nos hacemos a uno mismo nos hace criticarnos y juzgarnos por aquellas creencias que nos hacían lógicas. Pero siempre llegamos a la misma conclusión, y es que esa persona ya no está con nosotros. 4. La depresión, el famoso tocar fondo. Y la depresión es esa avalancha de emociones que se apodera de nosotros. Tristeza, desesperación, miedo y ansiedad nos resultan ser demasiado, que nos destruimos. La depresión por un duelo y la depresión por algo clínico nunca va a ser lo mismo. La depresión por un duelo nos hace apagar nuestro sistema nervioso para así podernos preparar. Nos hace lentos, y esta lentitud solo nos deja tener más tiempo para analizar paso con paso qué sentimos, cómo lo sentimos, y así poder tener el tiempo para reconstruirnos. Para mí, la depresión fue uno de los momentos más difíciles, que se presentó de la manera más discreta para mí, pero de la manera más evidente para mi alrededor. Subí 20 kilos, me alejé de mi familia, me alejé de mis amigos, casi me sacan de la escuela, pero sobre todo dejé de amarme. Y para las personas que hayan tenido depresión, entenderán la frase que estás atrás mío, pero si nunca han vivido de depresión, déjenme decirles que es como un día querer tener ganas de levantarte, hacer ejercicio, comer, hablar con tus seres queridos y simplemente vivir. Y cuando llega el día de hacerlo, te levantas
y no puedes. Como si tuvieras a una persona arriba tuyo impidiéndote moverte. Y esto es la depresión. Es estar viva por dentro, pero muerta por fuera. 5. La aceptación, o como a mí me gusta llamarlo, la búsqueda de mi para qué. La aceptación y la superación nunca va a ser lo mismo. Nosotros no superamos, aceptamos. Aceptar es estar en paz con aquellas cosas que nos dolieron. Es entender que va a haber momentos tristes, pero que también va a haber momentos felices. Es aprender a llorar cuando queremos llorar, pero también estar felices cuando queremos estarlos. Y aquí se acabó nuestro duelo. Hace muchos años una psicóloga me dijo una de las frases más fuertes que he escuchado, y fue: Valeria, tú tienes que estar lista para que un día te hablen y que te digan que tu papá se murió. Y esta frase se convirtió en mi mayor miedo. ¿Y saben qué? Decidí vivir con ese miedo por no querer volver a pasar por aquel duelo que ya me lo había quitado todo. Y esto me lleva a esta frase, y es que cosa que no aprendemos, cosa que repetimos. Y es muy fácil tenerla presente, es muy fácil entenderla, pero al momento de pasar por el siguiente duelo, se nos olvida. Y fue así como el 30 de marzo del 2024 recibo una llamada de mi mayor miedo. Mi papá había fallecido. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si yo lo había visto ayer y si lo iba a ver mañana, ¿por qué me lo quitan a mí? ¿Qué hice yo para merecer este problema? Y ahí fue donde decido detenerme y dejar que duela. La decisión más madura y fuerte que he tenido, que fue permitir que aquello que me estaba doliendo me destruyera, porque no planeaba volver a vivir aquel problema que me lo había quitado todo. Y esto me lleva a entender que las cosas siempre nos van a pasar, nos van a doler, nos van a lastimar, pero también nos van a enseñar. Y tú tienes el poder de decidir cómo nos lastima, cuándo nos lastima, y de elegir tu duelo. El duelo no es lineal, el duelo es único. Para una persona se puede ver así, pero para otra puede ser un completo caos, y tú puedes decidir si te va a destruir o te va a formar. Y es tanto así que les puedo decir que el duelo es como una cortada. Primero nos caemos y lo primero que sale de nuestra boca es: no me está pasando nada. Y de la nada, esa cortada empieza a sangrar. Caos por doquier, hay sangre por doquier, y en ese momento nos decidimos preguntar: ¿qué hubiera pasado si? Y esas preguntas no nos hacen nada, porque la herida ya está hecha. Pero luego decidimos ir al doctor, y ese doctor nos cose, y aquí es donde duele, y duele mucho. Pero después de unos meses tenemos una cicatriz. ¿Y saben qué es lo bueno de las cicatrices? Que siempre nos van a recordar de dónde vino, pero ya no duele. Son simplemente una marca de nuestra identidad y de nuestra vida, y por eso es que nuestras cicatrices nos hacen únicos. Es una marca de la resiliencia y de la fuerza que tuvimos ante algo que nos pudo destruir. Deja que duela. Deja que por un momento te quite todo. Deja que te destruya. Deja que te haga pedazos. Y cuando creas que ya no puedes más, abraza el problema. Porque es como si tuvieras una piedra enfrente tuyo y en vez de quitarla, la echaras adelante. Como si quisieras que ese problema te volviera a suceder una y otra vez. Abraza el problema, abraza la desesperación de querer estar bien y no poder. Porque si no aprendemos, repetimos. ¿Y en serio quieres repetir lo que una vez ya te destruyó? Dejemos
el papel del por qué me está pasando esto a mí al para qué me está pasando esto a mí. Dejemos el papel de víctimas para tomar el papel de la resiliencia. Sigamos viviendo, sigamos experimentando, que nos sigan doliendo las cosas, pero que sigamos siendo felices, porque mientras estemos vivos, tenemos que aprender y que vivir. Yo ya dejé que me doliera, yo ya dejé que me hiciera pedazos y que me destruyera la vida. Pero hoy, estando parada en este escenario con tanta gente a la que amo, les puedo decir que hoy es el para qué de mis problemas. Muchas gracias.